Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas. Bueno, pues estamos hablando de la verdad, pero estábamos en los dones del Espíritu y vamos a orar a Dios que Él hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, que se haga conforme a su voluntad. Padre, muchas gracias te damos hoy en este día. Venimos delante de tu presencia por la gracia que nos has dado por tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy en este día abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, abre nuestros labios, que expresemos tu palabra según tu voluntad, que esta palabra que venga a nuestra vida, Señor, sea para nuestra edificación, para que nosotros comprendamos qué es lo que quieres para tu iglesia y cada día te amemos más y más de la manera que tú nos has amado. Padre, muchas gracias. Ayúdanos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que estamos aquí y vamos abriendo nuestra Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Dice la Escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra griega en el don es charis o carismas, lo hemos estado viendo, que significa un regalo, gracia o favor, poder, oficio o misión que Dios da, que el Espíritu Santo nos da. Y estos son los dones del Cristo ascendido, quien es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y son distribuidos por el Espíritu Santo. Y estos dones son para todos los creyentes, los cuales han recibido la unción del Espíritu Santo. Los creyentes, mi hermano, son los receptores del don o los dones del Espíritu, que son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo, los que pertenecen a la iglesia. Ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, nos quedamos en un don que es controversial, pero dice la Escritura 12:10, dice: a otro hacer milagros y a otro ¿qué? Profecía. El don de la profecía. Profecía significa proclamación de la mente y consejo de Dios. Pro es delante y femi hablar. El propósito del ministerio de la profecía es el de edificar, consolar y alentar a los creyentes, pero también el significado básico es hablar o proclamar en público, y esto es hablar únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios, nada más. El Espíritu Santo, mi hermano, inspiró a hombres santos para hablar y escribir. Él asistió a los hombres que Él levantó y los dirigió para entregar lo que ellos habían recibido de Él, para que ellos expresaran claramente lo que el Espíritu daba a conocer. Así que, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, levanta su Biblia. Bueno, que trae su Biblia, algunos la traen en celular, muy bien. Yo estoy un poco atrasadito, aquí traigo la mía. Entonces, aquí está nuestra ¿qué? Nuestra Biblia. Y aquí está contenida en las Escrituras todas las profecías. Y esto que está aquí en las Escrituras es para ser contadas como palabras del Espíritu Santo, y toda la claridad y simpleza
Todo el poder y toda la propiedad de las palabras y expresiones que están contenidas en la Biblia vienen de Dios. Dile a tu hermano, todo que está aquí viene de Dios. En cuanto a la profecía bíblica, en cuanto a ella, esta profecía se cerró. O sea, ya no da cabida a escribir más. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, bueno, se cerró el canon de las escrituras de los profetas. O sea, aquí están. Y en cuanto a ese asunto, es evidente que ya no entra más profecía aquí en la Biblia. Ya está todo escrito. Ahora bien, ¿ya no hay profecía? No, sí hay, porque todavía falta que se cumpla lo que está escrito aquí. Hay muchas palabras proféticas que faltan que se cumplan, que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, pues falta la venida del anticristo, ¿verdad? La aparición del anticristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Faltan muchas profecías que se cumplan. Por lo tanto, pues aquí están contenidas. Y ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos en cuanto a la profecía bíblica. Así de sencillo. Y nosotros que hemos creído que hablamos la palabra de Dios, debe de ser hablada solamente lo que está aquí escrito. Entonces, ¿cuántos hablan lo que está aquí escrito? Adelante su mano, ¿cuántos? Voltea con tu hermano y dile, es un profeta. ¿Qué tal? Bueno, pues el Señor dice que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí o no dice así? Que somos un pueblo santo adquirido por Dios. Entonces, eres santo. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Y eres también un profeta. ¿Por qué? Porque proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó, del Señor. Y Pedro nos dice, ¿dónde está la palabra profética? Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice Pedro, tenemos también la palabra, ¿qué? Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana representa al Mesías Salvador, y las profecías del Antiguo Testamento lo anunciaban a él, y estas palabras se cumplieron en su primera venida, todas. Mas las mismas escrituras nos indican que él volverá por segunda vez. Y cuando vuelva, brillará en toda su gloria. Hasta aquel día, tenemos las escrituras como una lámpara, y el Espíritu Santo nos va a iluminar aquí en las escrituras para guiarnos en la verdad. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. ¿Cuántos están atentos a la palabra? Debemos estar atentos, y más en los tiempos que estamos viviendo y en lo que viene, mi hermano. Porque lo que viene no es cosa sencilla. Cada día se acerca más a aquello en lo que estamos creyendo. Entendiendo primero, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de ¿qué? De interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al hablar de toda la profecía de la Escritura, aquí se incluye también lo escrito por los apóstoles, el Nuevo Testamento, que terminaron la obra del Espíritu Santo. Y San Pablo nos dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Al hablar la palabra de Dios, estamos prácticamente profetizando. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, el don de la profecía también es tema de la profecía personal, y es de importancia. ¿Por qué?
Porque el Nuevo Testamento lo menciona. Muchos hablan de 1 Corintios capítulo 13, que la profecía cesará y que las lenguas acabarán. Sí, así es. Pero en cuanto a la profecía personal, esta continúa, porque Dios sigue guiando a su pueblo, sigue guiando a través de su palabra, pero también hay palabras que vienen de parte de Dios y no son dadas a las personas. Entonces, vamos a ver una profecía que se le dio al apóstol Pablo cuando él iba camino a Jerusalén. Después de su tercer viaje misionero, esto es lo que el Espíritu Santo le dijo por medio de un profeta llamado Agabo a Pablo. Hechos 21:8, profecía personal. Hechos 21:8. Dice la Escritura: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Se harían una Cesarea o qué aquí? ¿Sí? No, ¿verdad? Era el norte de Israel, Cesarea, en honor al César. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Mira, fíjate, ¿cuántos de aquí son cristianos? ¿Y tiene algún problema con su hermano? Más vale que no lo tenga. Porque ve el apóstol Pablo con quién se quedó, con Felipe, uno de los 7. Aquellos 7 que fueron escogidos por la iglesia para servir a las mesas. Y uno de esos escogidos fue Esteban, al cual Pablo asintió que lo apedrearan. Cuando uno viene a Cristo Jesús, en verdad perdona. Lo recibió en su casa. ¡Qué maravilla! Y posamos con él. Verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar a Pablo que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos ¿a dónde? A Jerusalén. A ver, le profetizó Agabo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Fue o no fue? Fue. La Biblia claramente reserva un lugar para la profecía personal, aunque ya sabemos que no se le podemos añadir absolutamente nada a la Biblia porque ya está completa. Toda la palabra profética con respecto al Señor Jesús está escrita, respecto a lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Pero la personal, pues aquí en el caso de Pablo, no lo explica. Entonces, hay un lugar para la profecía personal y el Señor usaba a ciertos hombres en el Antiguo Testamento tanto para amonestar como para confirmar. En el Antiguo Testamento también no solamente era para lo que se iba a cumplir en determinado tiempo al pueblo de Israel o al pueblo de Jerusalén, sino también para la profecía personal. El profeta Natán habló con David y hubo una palabra de reprensión. ¿Se acuerdan de eso? Pero también de confirmación, cuando David tenía en su corazón edificar un templo al Señor, y luego Natán le dijo: haz lo que quieras. Pero cuando regresó a su casa Natán, y el Señor le habla a Natán y le dice: ¿qué? ¿Cuándo yo les he pedido que me hagan algo? Y luego, a ver, ve, dile así a mi siervo David. Y ahí va. Entonces le confirmó. Dice: yo no te he pedido nada, pero tú no me harás casa, tu hijo sí me hará. Pero David tenía todo para edificar la casa de su Señor. Entonces, el sentir que tenía David era algo que Dios había puesto en su corazón y que estaba haciendo la palabra profética confirmarle.
Y así David fue confirmado. El profeta Isaías también fue usado no solamente en la profecía, como decir, porque esta señal será dada, la Virgen tendrá un hijo, o el principado del hijo, o la muerte del Señor Jesús en Isaías 53, una profecía, todo hacia Jesús, todo hacia el Señor, sino que también Dios lo usó para dar profecías personales, y así lo llevó a darle una profecía, una palabra a aquel rey Ezequías. Vamos ahí a Isaías 38:1, veremos nada más este verso. Isaías 38:1. A ver qué harías tú si te dan esta palabra profética, y que es segura. Ahí te va. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Es una palabra profética o no? Sí, mi hermano. Fue y le dijo. Y qué situación tan difícil para este hombre, ¿no? Bueno, al hacer esto, lo que estamos viendo, que la palabra viene y se da. Y en este caso de Ezequías recibió una palabra tremenda. Y en el libro de Hechos, en cuanto a la profecía del profeta Agabo dada al apóstol Pablo, en ese pasaje el profeta le dijo que tendría problemas en Jerusalén. La profecía personal se refiere a una profecía que significa palabra de carácter personal, que el Espíritu Santo encomienda que se les dé a otros. Y muchos mantienen reservas profundas acerca del don de profecía, debido a que en ocasiones se abusa de él. Ese es un problema muy grande. Al decir palabras proféticas se refiere a palabras verdaderas. Y cuando pasa eso, mucha gente abusa y manipula a otros. También hay gente que usa las palabras proféticas aplicadas o destinadas precipitadamente cuando no deben de ser. Pero el pasaje de Hechos, en el cual el profeta Agabo le dice a Pablo que lo que harán con el que tiene este cinto, nos revela algunas salvaguardas contra el uso abusivo de la profecía personal, lo cual nos ayuda a conservar esta práctica bíblica. Porque si alguien viene y te dice: hermano, mañana te vas a morir, y tú dices: pues este es profeta, ¿qué vas a hacer? Te vas a obedezco y me muero. Mi hermano, vamos allá a Hechos 22. Hechos 20. Primero, la palabra profética no será algo nuevo para la persona a quien va dirigida, sino que esa palabra confirmará el mensaje que Dios ya le había estado haciendo llegar. Como en el caso de David. El caso de David, él tenía en su corazón claramente, en cuanto a la edificación del templo, hacerlo. Y el profeta Natán va y le dice. Y en cuanto a la corrección que el profeta Natán va y le dice también, cuando sale el Salmo 51, él ya sabía que Dios estaba tratando con él, que era lo que Dios quería, que se arrepintiera. De hecho, ahí está escrito todo eso en el Salmo 32. Pero aquí, cuando el profeta Agabo va y le dice a Pablo que lo que harán con el dueño de este cinto, él ya sabía, porque lo que leímos estaba escrito en Hechos capítulo 21. Pero en Hechos capítulo 20, en el versículo 22 al 24, San Pablo menciona lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Hechos 20, 22.
Y dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo ya sabía lo que Dios le estaba diciendo por medio del profeta Agabo. Así harán con el dueño de este cinto. El profeta no sabía, pero cuando ve el cinto, Dios le revela y le habla con profecía. Entonces, ¿cómo se deja guiar el apóstol Pablo? Se deja guiar por Dios, que ya le había hablado. Si a ti vienen y te dicen, mira hermano, así te voy a decir claramente, aquella muchacha que está allá, esa va a ser tu mujer, esa va a ser tu esposa, esa no es palabra. He escuchado muchas veces, o algunas veces, una vez un hermano y siervo del Señor, iban una pareja de unos amigos míos, cristianos, y luego dice, esta va a ser tu esposa. Y no es cierto. O sea, Dios te tiene que hablar a ti, como el caso de Pablo. A Pablo ya le preocupaba el asunto que Agabo trajo a colación. El dueño de este cinto va a sufrir, lo van a hacer batallar, lo van a amarrar. Sí, ya le preocupaba. El segundo punto, que es importante, al cual nosotros debemos de estar atentos, cuando viene un mensaje de profecía, se da porque aquel hombre, el cual da ese mensaje, es realmente usado por el Espíritu Santo y se le ha dado ese don. ¿Cómo podemos saber que una persona realmente es genuina, que realmente es Dios quien lo usa? Pues simplemente cómo es su carácter, cómo es su vida, cómo es su persona, de quién, de aquel que comunica la palabra. La fama de esa persona que puede dar una palabra profética debe de ser un hombre que es fiel a Dios y que realmente es usado por el Señor para el servicio de este don, como este profeta Agabo. Aquí estábamos en Hechos 21, pero ve a Hechos capítulo 11, ¿qué es lo que dice de él? Hechos 11, versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran, ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces lo que habló este hombre Agabo se cumplió anteriormente. La profecía que dio Agabo era en el año 42 después de Cristo, en este tiempo, 42, 43, y la profecía se cumplió entre el año 45 y 46, y está registrada esta gran hambre por los escritores antiguos seculares como Tácito o Flavio Josefo. Entonces estos afirmaron que hubo una gran hambre, y fue extrema, y no solo en Israel, no solo en Jerusalén, sino que se extendió más allá de la región, en toda Palestina. Pues el emperador Claudio gobernó entre el 41 y 54. Entonces, el tercer punto importante es que cuando a este don de la profecía o palabra no es manipuladora. Miren, no sé cuántos se acuerdan, teníamos planeado venirnos aquí, ni sabíamos nada. Pero un día un hermano llamado Tirsoc, que es pariente de Tizoc, Dios le dio una palabra para la iglesia, y en aquella vez el Señor puso en su corazón que el Señor nos haría crecer, que nos llevaría a otro lugar, y que en ese lugar no solamente creceríamos en cuanto a tamaño como congregación, sino que creceríamos en cuanto a conocimiento. Y
y al poquito tiempo Dios nos trajo para acá, sin andar buscando el lugar. ¿Por qué? Porque en una ocasión, pasando por aquí, otra persona, el Señor le puso en su corazón: detente y pregunta por este local. Y dijo: está bien, pero se puso un camión detrás y le dijo: bueno, otro día. Y se siguió, y como al darle la vuelta al parque es muy largo, le dijo: que te regreses y preguntes. Pues se regresó y preguntó. El local aquí, este local se rentaba para fiestas únicamente. 5 horas de reunión, de fiesta aquí, costaban 14,000 pesos por reunión. ¿Cuánto? ¿Por cuántas horas? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Y la semana? ¿Y el mes? ¿Las podríamos pagar nosotros? Entonces, por la gracia de Dios, se cumplió esa palabra dada. Y este lugar no lo dieron. Con costo, pero para nada lo que vale o lo que valía. No lo podían rentar porque tenían fechas programadas. Tenían 10 fechas, pero el día que hablamos quedamos que sí. Al día siguiente les hablaron 15 personas que querían rentar el local diferentes días. Pero el Señor nos guardó y lo sostuvo a ese hombre con su palabra. Y el otro día comentaba la dueña del local con una persona que no sabe que es nuestra parienta y dice que está bien contenta con nosotros. Se cumplió la palabra. Pero llegando aquí, el primer día o la segunda reunión que tuvimos, también se le ocurre dar otra palabra. Y ese día dijo que el Señor nos había traído por un lugar amplio y espacioso, por un lugar muy bonito, que por un lugar precioso, que no sé qué tantas cosas. Nos lavó el coco para decirnos luego que nos iba a meter al desierto, que íbamos a venir a sufrimiento, que se iban a venir angustias, pero que Él nos iba a sostener, que Él nos iba a ayudar y que no nos dejaría caer y que ninguna pérdida tendríamos. ¿Cuántos de aquí se han enfermado? ¿Y a cuántos Dios ha sanado? ¿Cuántos de aquí han tenido angustias y preocupaciones? ¿Y a cuántos Dios se las ha quitado? Se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Dios nos está guardando. Dios nos está protegiendo, porque Él dijo que Él haría. Entonces, un día llega un hermano y me dice, ahí en plena calle, en una avenida, y me dice: ay, hermano, tengo una palabra para ti. Y digo: pues con que sea buena, échala. Y empezamos a orar, y empezó él a orar y a orar, y antes de que tuviera yo cualquier dificultad, antes de que yo tuviera cualquier problema, me empieza a decir claramente, dice: y vas a sufrir, y se van a levantar en contra de ti, y te querrán destruir, pero confía en mí. Pues me la he pasado llorando, pero sigo confiando. ¿Qué tenemos que hacer ante la palabra profética que nos den? Pues debemos ir al Señor. Al Señor. Y la iglesia nos ha hecho el Señor crecer para que ante todas las dificultades que tú tengas, situaciones adversas, o alguien venga con una palabra, ¿tú a dónde vas a correr? Al Señor. Dice que el Señor nos ha sido refugio en el tiempo de la angustia, y ahí es donde debemos de ir. Por eso, en el tercer punto importante en cuanto al don de la profecía, es que esta no debe de ser manipuladora. Usted no se deje manipular, hermano. Usted vaya ¿a quién? A Cristo. A Cristo. En otras palabras, las profecías personales nunca se les debe de percibir como algo que se debe de imponer a las personas. No, porque aquí mismo nos lo enseña en Hechos 21. Pablo no cambió sus planes de ir a Jerusalén a causa de la profecía de Agabo o debido a las insinuaciones de otros. Entonces, lo que se va a cumplir según la voluntad de Dios. Dile a tu hermano, ¿quieras o no quieras? Así de sencillo. Entonces, ¿en quién te vas a poner? ¿En manos de quién te vas a poner?
Pues de Dios, hermano. Es el único que tiene misericordia. Pablo no cambió sus planes, sino recibió la palabra. ¿Cómo recibió la palabra de parte de Agabo? Con moderación y con postura en sus sentimientos. Sí, pero de todos modos continuó con sus planes de ir a Jerusalén, sin saber lo que allá le acontecería. Solamente él sabía que iba a sufrir. Muchos dicen, te van a matar, te van a matar. Bueno, pero Dios le había dicho, y me serás testigo, yo te he escogido, Pablo, para que me seas testigo para los de tu nación, para los gentiles y para los reyes de este mundo. Todavía le faltaba comparecer ante los reyes. Entonces, no cambió su determinación. Cuarto, toda profecía es parcial. O sea, hay una parte de la profecía únicamente. Lo cual significa que no importa lo veraz que sea esta palabra, la que se haya dado. Esa palabra no nos va a dar el cuadro completo, porque el Tirso no nos dio el cuadro completo si no nos tuviéramos a llore y llore. Aquí nos dijo, nos va a traer el Señor, y bien bonito, todo bien bonito. Y le dijo a su esposa, sí, pero te voy a sacudir como una palmera. Pero eso le dijo el Señor. ¿Y cómo ha pasado las cosas? ¿Difíciles? El Tirso ahí andaba bien malo, mi hermano Jaime bien malo, pero el Señor nos ha sostenido con su poder, con su gracia, con su misericordia. Entonces no nos da todo el cuadro completo, no, porque la palabra de Agabo era cierta, era verdadera, pero Pablo fue a Jerusalén y ahí fue atado y llevado a Roma. Pero esto también ofreció una oportunidad para que Pablo ministrara en Roma. ¿Ves? O sea, bueno, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún muerto por el amor a mi Señor Jesucristo. Entonces le abrió el panorama. Decía Pablo, yo estoy preso, pero a la verdad la palabra no está presa. De ahí de Roma, ¿cuántas cartas escribió? Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, un montón de cartas llenas de amor, de esperanza, de ánimo, de aliento, de dirección. Entonces, cuando venga la palabra, bueno, no está el cuadro completo. Por último, en cuanto a la palabra profética personal, cuando somos confrontados por una palabra, debemos de considerarla en oración, como hizo María, la Madre de Jesús, cuando los pastores le informaron lo que habían visto y oído de parte de los ángeles y fueron a notificárselo, y dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas. Entonces, cuando venga una palabra, medítala. Una respuesta precipitada no es lo que se requiere. Vienen y nos dicen algo, no te precipites. Simplemente hay que esperar en Dios cuando venga la palabra. Debiéramos entonces avanzar. La verdad que cuando nosotros esperamos a una vida plena, de una confianza total en Dios, que Él es el que tiene la última palabra. Es Dios, nadie más. Tal como lo hizo Ezequías. Igual, a este le fue dicho, arregla tu casa porque te vas a morir. Ay, Dios. ¿A cuántos les han dicho así? Pero en lugar de rendirse ante la profecía, ¿qué hizo? Se dirigió a Dios en oración. Así tenemos que ir. A mi hermano Jaime le pronosticaron que nos dejaba, ¿verdad, mi hermano? Y dice, ahí estaba triste mi hermano porque ya se iba. Pero resulta que hace años, muchos años, le profetizaron una palabra. Y llegó mi hermano Chepe, que es José de Arimatea. ¿Cómo se llama? José Ramírez. Y le dijo, hermano, levántate. Y dice, ¿no estás viendo que me estoy yendo? Dice, no, levántate porque todavía no se cumple la profecía que te dieron. Porque esta enfermedad que tienes no es de muerte. ¿Qué? ¿Pancreatitis aguda? ¿Por qué? Porque hace años Dios le dijo que iba a hacer algo en sus hijos, en su vida, y Dios lo va a cumplir. ¿Lo crees o no lo crees? Yo sí lo creo.
Entonces, levántate, Lázaro, y anda, dile. Entonces, lo que Dios está hablando, bueno, pues tú ve a Dios. Esto fue el caso de Ezequías. Te vas a morir. Vamos ahí otra vez a Isaías 38. Vino el profeta Isaías, y lo que hablaba el profeta era para temblar, era para sacudirse, y era una palabra personal. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Isaías 38:1. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Medita la palabra, piensa en la palabra y ora a Dios. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Qué tienes que hacer? Medita la palabra, ve al Señor y espera en Él. Espera en Él. Si es de Dios la palabra que te dieron, se va a cumplir. Pero si Él te da de su misericordia, la va a cambiar. Entonces, sí, ¿cuántas tribulaciones? ¿Cuántas angustias? ¿Qué nos ha ocasionado toda la tribulación? ¿Qué nos ha ocasionado toda la angustia? Si no es volvernos a Dios de todo el corazón. ¿O cuántos han dado la espalda cuando están sufriendo, cuando está la tristeza, cuando está la angustia, cuando está la desesperanza? A ti que no te importe eso, a ti que te importe tu Creador. Es Dios el que te va a sostener, el que te va a ayudar y el que va a velar por ti. Así que la profecía personal ocasional no constituye un riesgo si se le mantiene dentro de las normas bíblicas, pero tampoco debe de convertirse en un recurso para planear o dirigir nuestras vidas. Para dirigir nuestras vidas está la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como antorchas que alumbran en la mañana hasta que el lucero salga en vuestros corazones. Debemos ir a la palabra, como dice el Salmo 119, ¿quién se lo sabe todo y le damos un viaje de perdiz aquí a Chapala? No vayan a decirle, yo me lo sé todo y ya les digo, váyanse vamos a pagar un viaje a Cancún y resulta que así se lo saben. No, aquí a Chapala no lo llevamos. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 1 Corintios 12:10. Vamos otra vez ahí. Ese fue el de la profecía, el don de profecía. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro ¿qué? Discernimiento de espíritus. ¿Qué? Discernimiento de espíritus. ¿Cuántos ven demonios por todas partes? No, pues dicen, no, es que tengo discernimiento de espíritus. No, pues nomás sales y vete al Estadio Jalisco y verás. No necesitas verle los espíritus, con sus puras acciones tienen, ¿verdad? No necesitas verlos. No, mi hermano, el discernimiento de espíritus es lo siguiente. Satanás es el gran engañador. ¿Es qué? El gran engañador. Y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la obra de Dios. El que tiene el discernimiento de espíritus es que todo cristiano debe de tenerlo. ¿Por qué? Porque los cristianos, deben tener la habilidad dada por Dios para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. Para eso es el discernimiento de espíritus, para identificar doctrinas erróneas.
No que le ves el demonio a fulano, mengano. No, pues si demonios hay donde quiera, pero identificas a aquel que tiene una doctrina errónea. Ese es el asunto. Y eso es dado por Dios a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque lo que más se da son doctrinas erróneas. Y quien manipula a uno que da una doctrina errónea, pues es un demonio. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y dice aquí el apóstol Juan. ¿Quién dice? El apóstol Juan. Palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, discernimiento de espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo es la existencia de otros espíritus, y estos espíritus son malignos, son demonios, los cuales producen profetas y maestros falsos para propagar sus doctrinas falsas. Eso es lo que hacen. El apóstol Juan se enfoca a que nosotros como cristianos, que probemos a todo profeta, a todo maestro, ¿a través de qué? De las Escrituras. Nosotros como cristianos debemos de estar alertas ante las acechanzas del enemigo. Por tal razón, ante cada enseñanza, nosotros debemos de ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? ¿Que veriaban? ¿Que escudriñaban qué? La palabra cada día. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a esa parte de Macedonia, entre Macedonia y Grecia, la que es actual Grecia, llegó, y estos hermanos eran más mansos que los de Tesalónica, pero ellos, aún en su mansedumbre, estaban al tanto, al cuidado de lo que el apóstol Pablo les hablaba, y anotaban lo que decía. Y cuando terminaba el apóstol Pablo de predicar, ellos iban ¿a dónde? A las Escrituras, y examinaban si estas cosas eran así o no. Entonces, cuando Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿me quedo con la parte B del versículo o checo todo el versículo? Entonces, ¿qué dice todo el versículo? El que a mí viene yo no le echo fuera, pero ¿qué dice antes? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera. Entonces yo tengo que examinar constantemente las Escrituras, ver si realmente es verdad lo que se me está diciendo, porque si no es verdad, caray, ¿dónde estoy parado? Entonces, los de Berea checaban y checaban y checaban constantemente, y el Espíritu Santo les daba ¿qué? El discernimiento para ver si estas cosas eran así. Cada vez que el apóstol Pablo enseñaba la palabra, ellos anotaban todo lo que decía y luego checaban las Escrituras si esto de verdad era así. ¿Quiénes no hacían eso? ¿A qué iglesia el apóstol Pablo les escribe y diciendo que eran qué? ¿Tontos, torpes o insensatos? ¿Cuántos vienen los miércoles aquí? Levante su mano. ¿Y si han estudiado la carta a los Gálatas? ¿Y qué les dice? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Y dicen ellos, pues no, pues ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hipnotizó? No,
ni los hipnotizaron ni nada. ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? Flojos para estudiar, flojos para revisar, eran flojos para anotar. No eran estúpidos, eran cristianos, pero eran flojos. Eran, ¿cómo? Flojos. Entonces, un cristiano debe ser diligente, estudiar para no ser engañado. Porque ¿cuántos cristianos son engañados y llevados por vientos de doctrina para arriba y para abajo? Sí o no, el cristiano es llevado por cualquier viento de doctrina. Si no, no diría en Efesios capítulo 4. Pero el cristiano se deja de llevar y ¿para dónde? Para allá, vámonos para allá. Pero no, hermano, necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos meternos a las Escrituras para ver si de verdad era así. Imagínate nada más. Los Gálatas fueron extraviados ¿por quiénes? Por los judaizantes. Los judaizantes se los trajeron aquí y se los llevaron para allá. ¿Con cuántos puntos se los extraviaron? Con un punto. Y por el orden de cómo estaban acomodados. Únicamente un punto. San Pablo decía así claramente: creer en Jesucristo. Y el que cree, segundo punto, es justificado. Y el que es justificado es inspirado por el Espíritu Santo para obedecer a la verdad, para andar en los mandamientos del Señor. ¿Qué decían los judaizantes? Creer en Jesucristo, guardar todas las ordenanzas, la circuncisión y luego ser justificados. Cambiaban el segundo punto por el tercero y el tercero por el segundo. No le añadían más cosas, nada más hacía un cambio. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 del verso 6 al verso 12? Claramente les está diciendo: y si alguno os anuncia un evangelio diferente al cual has recibido, maldito sea. Maldición de parte de Dios divina por andar cambiando las ordenanzas del Señor. ¿Por qué? Porque vienen de falsos profetas. Porque vienen de falsos. Mi hermano, dile a tu hermano: tu salvación es por gracia. ¿Y qué hiciste tú? Recibirla. Por eso hay que estudiar, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, ve lo que dice ahí en Juan 4:2. Debes de ver qué importante es examinar la palabra de Dios, para que tengas discernimiento y sepas distinguir quién es el que gobierna a quién. Verso 2. En esto conoced el Espíritu es de Dios. En esto consiste la prueba de un maestro verdadero. Quien le enseña, reconoce y proclama que Jesús es Dios encarnado o manifestado en carne humana. Quien le enseña, le está diciendo que Jesús es Dios, ¿sí o no? Pues ahí es una prueba muy buena. Jesús es Dios. Dile a tu hermano: Jesús es Dios. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 5 cuando el Señor Jesús estaba en una casita como esta? Quizá era palma o quizá era un tejabán, pero se llenó la casa, estaba llena, y 4 muchachos estaban afuera y traían a un amigo que estaba paralítico y lo traían en su cama, en una camilla, y luego, no pudiendo entrar porque estaba abarrotado, lo subieron al techo, abrieron el tejado o abrieron las palmas, no sé, y lo pusieron en medio del Señor Jesús, y al ver la fe de ellos le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos y los escribas? ¿Quién se cree este? Blasfema, ¿qué no sabe que solo Dios perdona pecados? Sí, estaban delante de Dios. Jesús es Dios. Dile a tu hermano: Jesús es Dios. Y nadie como Él, y es el único que perdona pecados. Nadie como Él, solo Jesús. Solo Jesús.
¿No reconoce eso tu maestro? Es del diablo, falso profeta, inspirado por Satanás. No basta que digan que Jesucristo ha venido a la tierra. No, sino que Él vino y se hizo hombre, en carne humana a la tierra, en su cuerpo humano, fue físicamente real. Si alguien te enseña que su resurrección fue espiritual, es falso maestro, porque resucitó en cuerpo. Así de sencillo. Si te dicen que el Señor no es Dios, que Jesús, pues será testigo, pero no de Cristo. No de Cristo. No es de Dios. Tanto, mi hermano, la humanidad como la deidad eran plenas en Jesús. Y deben de ser defendidas en la misma medida que todo maestro pueda considerarse genuino y perteneciente al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo testifica sobre la naturaleza verdadera del Hijo, mientras que Satanás y sus fuerzas distorsionan y niegan esa naturaleza verdadera. Así de sencillo. El apóstol Juan acentúa la importancia crucial de la doctrina sana, que está expresada en la palabra de Dios como el único parámetro absoluto y confiable. No hay otra. Lo que diga la Biblia, no lo que diga tus pensamientos, tus ideas y lo que digo fulano, mengano, perengano. Ni le trates de rascar a la Biblia queriéndola torcer, no, lo que dice ahí. Porque muchos, es que dice esto, no, si no lo dice, no lo creas. Así de sencillo. No puedo hablar más porque luego me regañan. No se crea, mi hermano, aquí hablamos con todo. Verso 3. 1 Juan 4:3. Todo espíritu, verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Los que son manejados por el espíritu del anticristo son maestros falsos que niegan la naturaleza verdadera del Hijo, y estos deben de considerarse anticristos. El último engaño demoníaco que entrará en operación para producir al último gobernante mundial. Dios, en su soberanía, establecerá los límites dentro de los cuales se le permitirá hablar y operar al anticristo. Este blasfemará el nombre de Dios y de su Cristo. Este regirá como falso Cristo. Entonces, para los cristianos, el anticristo final no será algo novedoso, sino será la personificación máxima de todos los espíritus del anticristo que han pervertido la verdad y propagado mentiras satánicas desde el principio. Solamente que falta que sea revelado. Pero el ministerio de iniquidad está en función en este preciso momento. En este preciso momento. Mi hermano, yo no sé tú cómo veas, pero yo estoy viendo que no tarda en manifestarse. Que no tarda en manifestarse plenamente. Por eso el apóstol Juan se empeña aquí en que tú distingas si los maestros se dejan guiar por la palabra de Cristo o por lo que creen que dice Cristo y tuercen las escrituras. Delante de tus ojos, delante de nuestros ojos, en este tiempo se está manifestando
ahora sí que el zarpazo final del anticristo. Imagínate qué hubiera pasado si Pablo deja que los judaizantes se pavoníen dentro de las iglesias, dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, Pedro se dejó llevar, se dejó engañar, Bernabé también, y un montón de discípulos creían que los judaizantes eran cristianos sinceros, que eran cristianos verdaderos y nada más era un puntito. Haz de cuenta, un negrito en el arroz. ¿Cuántos han hecho arroz? Y dice, sí, se le pasó una piedra aquí. Y si no la ves, luego ¿alguien ha mordido una piedra? Pero cuando es arroz blanco se nota, ¿verdad? Porque luego si lo haces con mole, pues ya no se notó. O si lo haces, no sé, así con jitomate rojito, con cebolla y jitomate citronado, sí, así, ¿no? Con un borreguito, tortillas recién hechas y frijolitos. No, pues qué chulada, ni te fijas, no. La palabra de Dios no debe estar adulterada. La palabra de Dios tienes que fijarte bien. Imagínate Pablo ahí ve que toda la iglesia en Antioquía de Siria le da la espalda. Le da la espalda a la enseñanza del evangelio, clara, pura, derecha. Pedro comía con los gentiles y cuando vio a los falsos hermanos, dejó de comer. Y ahí cedió y entró una herejía destructiva a la iglesia. Bernabé también se asustó, su prestigio, su nombre, y se dejó llevar por Pedro y se arrastró. Se dejaron arrastrar por la corriente, por una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y si Pablo dice, bueno, ¿qué tanto es tantitito? Mira, con estos nos vamos a ir a toda Galacia, nos vamos a ir a Éfeso, nos vamos a ir a Grecia y vamos a predicar poderosamente y tú predica lo que quieras y yo predico lo que quiera. Y vámonos adelante. ¿Para qué te agüitas, hermano? No, yo no me agüito. Sigamos adelante. Pero eso no fue lo que Pablo dijo. Eso no fue lo que Pablo dijo. Dice, ¿cómo es posible que se dejen arrastrar por su falta de comprensión, por su falta de entendimiento de estos falsos? ¿Sabes qué fue lo que entró ahí y se dejaron arrastrar muchos? Lo que ahora se llama ecumenismo. Lo que ahora se llama ecumenismo. Que cada quien predique lo que quiera, no hay problema, sin basarnos a lo que está escrito. Y está delante de tus ojos lo que inició en la iglesia primitiva, que trató de destruirla. Delante de tus ojos está el ecumenismo mundial, el último engaño de Satanás para reunificar a las iglesias, diciéndoles que no hay problema, por lo que tú compartas, que no hay problema por la sana doctrina. No. Vamos predicando cada quien lo que quiera. Sí. Muchos en este tiempo quieren hacer alianzas de este tipo, porque dicen, vamos ganando los pueblos enteros para Cristo. ¿Cuánto has oído eso? ¿Será así? No, mi hermano, no es así. Pablo no hizo ningún tipo de alianza. Y gracias a que él se sostuvo, que él se mantuvo, pues la iglesia continúa. Otros no hicieron nada por el estilo, pero los que lo hicieron, la iglesia cristiana aquí está. El apóstol Pablo vio claramente la diferencia entre ellos y él mismo. Y era claro que no predicaban las mismas cosas. Eran completamente distintos en su creer. La diferencia era una religión con mérito y una de gracia. Así de sencillo. La diferencia pequeña. ¿A cuál perteneces? Dile a tu hermano, ¿cuál? ¿A la de tus méritos o a la de la gracia de Dios? ¿A cuál perteneces?
No lo digas por compromiso, sé honesto. Sé derecho, ¿a la de tus méritos o a la de Cristo, que es por gracia? Sí, mi hermano. Imagínate si solamente Cristo proviera una parte de nuestra salvación, dejándonos a nosotros proveer el resto. Entonces seguimos sin esperanza bajo la carga del pecado en este mundo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si algo queda en tu cargo, eso que quedó en tu cargo te destruye, porque no has sido nacido de Dios. Ecumenismo, de la unidad entre los cristianos, es decir, la unidad entre distintas confesiones religiosas cristianas, de los grandes sismos. Si bien el término ecumenes se utilizó desde el principio del Imperio Romano para expresar al mundo una significación eminentemente religiosa, y es usada primordialmente para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las diferentes denominaciones por cuestiones nada más de historia, de tradición o de práctica. Hace poquito un obispo de, no sé, allá de Inglaterra, de Gales, no sé, pero vino a los Estados Unidos y se juntó con un grupo de más de 2,000 pastores, 1,000 y tantos pastores, todos de confesión pentecostal y confesión carismática, y les dijo que él venía con el espíritu de Elías, aquel espíritu que estuvo en Juan el Bautista, y que así como estuvo con Juan el Bautista anunciando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en él estaba para anunciar la segunda venida. Y confesó y habló que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto venía a unir a los padres con los hijos y a los hijos para con los padres. Y todos le aplaudían, todos se arrebataban diciendo: gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene la unificación. La unificación. Y les dijo: y nosotros creemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Igual que nosotros. Igual que nosotros, lo que predicamos aquí. Y que estamos preparados y hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Igualito. Y van aquí, y a los luteranos le dicen que son como los luteranos, a los bautistas como los bautistas, a los presbiterianos como los presbiterianos, y tratan de unificar, y ya está la borregada detrás de ellos. ¿Sí? Porque al final pusieron un video de Papa Francisco y les dijo: estoy contento, pero a la vez nostálgico. Ven, chepa, que hables así, porque es argentino el Papa. Pero no habló en... ¿Cómo te dijeron? Hermano, ¿usted cómo habla? ¿Cómo es el argentino? Usted es español, hermano. Y ahí estaba y decía: estoy contento porque se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que también estoy nostálgico porque quiero darles un abrazo. Así viene. Apariencia. Ecumenismo. Vamos a hablar por qué Dios nos da ese espíritu de discernimiento. ¿Cuál es la razón por lo cual nos lo da? ¿Para qué? Para que identifiquemos totalmente lo que se viene. Y lo que se viene es peligroso. El término ecumenismo proviene del latín eucomenicus y del griego eikumenikos. Este a la vez produce eikumene y significa lugar o tierra poblada como un todo. El término de ecumenismo ya era usado por el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el
sentido geográfico. Implicaba el mundo como unidad administrativa, una unidad administrada por Roma. Lucas capítulo 2, verso 1 dice del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1. Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el ¿qué? El mundo fuese empadronado. Aquí mundo es eukómene. Todo el mundo conquistado por los romanos fuera eukómene, ecumenismo. Significa la tierra o parte de la tierra. Significa imperio romano. Eso significa ecumenismo. Así de sencillo. También aquí en Lucas 4, verso 5, vamos, ¿quién maneja el ecumenismo? 4:5. Dijo, y le llevó, ¿quién? El diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos del eukómene. Le mostró todos los reinos de la tierra, eukómene. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. ¿Qué alianza puede haber entre uno que adora a Dios y uno que adora a la Virgen María en una imagen de guadalupana? ¿Hay alguna comunión entre uno que adora en espíritu y verdad al creador de cielos y de tierra, que no tiene imagen, a uno que adora imágenes? Entonces no puede haber ecumenismo, porque si hay ecumenismo caeremos en el control y dominio del enemigo. ¿Puede uno adorar a un objeto inanimado? No. ¿Puede uno rechazar la doctrina del Creador por una doctrina de prosperidad y riqueza? No. ¿Puede uno adorar a aquel que dice hágase tu voluntad, o a uno que le manda a Dios decretando lo que uno quiere? No hay compañerismo. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. No hay compañerismo entre Cristo y Satanás. No. Ahora dile a tu hermano, di no al ecumenismo. Y de eso se trata, mi hermano. El discernimiento de espíritus, el don del discernimiento. Que veas realmente lo que está pasando y lo que viene. Porque el engaño que se va a dar será terrible. Porque aún hará descender fuego del cielo. Hará descender fuego del cielo. Y como dice en Mateo capítulo 24, y aún los escogidos serán engañados. ¿Cuáles? Los que no ponen atención a su Señor. Los que no entregan vida, cuerpo y alma a su Señor. Dile a tu hermano, no hay que ser flojo. No. Hay que estudiar para discernir. ¿Por qué? Porque si llegan y empiezan a cerrar las iglesias, ¿qué? ¿Dónde va a ser la iglesia, hermano? En tu casa. En tu casa. ¿A poco crees que todo lo que está sucediendo, la facturación electrónica y el control que se está dando, es nada más por recabar impuestos? No te dejes engañar. Es para el control total de la población. ¿Para qué? Para impedirnos totalmente la predicación del evangelio. Al final así será. ¿Crees que el Señor viene pronto? El Señor viene pronto. Por lo tanto,
Aférrate del Señor Jesús. No te sueltes de Él. Ponte a leer la palabra. Reconoce que Él es quien te ha salvado, quien es el que te ha dado la gracia para ser perdonado y aquel que te sustenta para vida eterna. El rey David hacía en el Salmo 40, del lodo cenagoso, ¿qué? Me sacó. Sobre piedra, sobre roca, sobre peña me puso. Ordenó mis pasos y puso un cántico de alabanza. Mira, mi hermano, Él lo ha hecho todo. Él te sacó del pecado por medio de Jesucristo y te ha dado su Espíritu Santo para que le alabes. Dios lo ha hecho todo. Checa el Salmo 40. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy, en esta tarde, Dios mío. Sabemos que tú eres el que tiene la palabra profética más segura, que es la palabra escrita en la Biblia. Sabemos también que hay palabra que tú nos das por medio de las personas que tú utilizas, pero no debemos de espantarnos y asustarnos, sino meditar tu palabra e ir en oración contigo, y que seas tú el que diga la última palabra, porque el cuadro completo lo tienes tú, porque es conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra. No nos dejaremos guiar ni motivar por nadie que no seas tú. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. Por eso también, Padre, te damos gracias por el discernimiento de espíritu, el cual tú nos lo has dado y está en nosotros, está en nuestra vida, porque tú eres quien se ha complacido para darnos estas cosas tan maravillosas, tan grandiosas, pero sobre todo porque nos has dado tu Espíritu Santo para poder distinguir claramente lo que tú tienes para nosotros. Por eso te damos gracias siempre y en todo momento, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en temor. El Espíritu Santo que tú nos has dado es el que nos guía a la verdadera doctrina, y esta es para nuestro beneficio. Por eso estamos contentos, creyendo. Sabemos que es el último tiempo. Sí, Padre Santo, sabemos que ha llegado el último tiempo, y nosotros escuchamos que el anticristo viene. Sí es cierto. Sabemos que muchos de sus discípulos y de sus falsos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros en tu palabra, firmes, anclados en ella. Todo, Padre, el que niega al Hijo no tiene al Padre, y todo el que rechaza al Padre no tiene al Hijo. Lo sabemos, Padre. Y Señor, justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas.